La educación y el sentido de la vida. Krishnamurti. Capítulo 6. El sexo y el matrimonio. Como otros problemas humanos, el problema de nuestras pasiones y de nuestros impulsos sexuales es complejo y difícil. Y si el educador no ha profundizado en él y no ha visto sus muchas complicaciones, ¿cómo es posible que ayude a los que educa? Si el padre o el maestro son víctimas de los disturbios del sexo, ¿cómo puede guiar al niño? ¿Podemos ayudar a los niños si nosotros no entendemos el significado de todo el problema? La manera en que el educador imparte una comprensión del sexo depende del estado de su propia mente. Depende de que él sea medianamente desapasionado o de que esté consumido por sus propios deseos. Ahora bien, ¿por qué es el sexo, para la mayor parte de nosotros, un problema lleno de confusión y conflicto? ¿Por qué se ha convertido en un factor dominante de nuestras vidas? Una de las principales razones es que no somos creadores, y no somos creadores porque toda nuestra cultura social y moral, como también nuestros métodos educativos, están basados en el desarrollo del intelecto. La solución de este problema del sexo descansa en la comprensión de que la creación no ocurre mediante el funcionamiento del intelecto. Por el contrario, hay creación solamente cuando el intelecto está en reposo. El intelecto, la mente como tal, puede solo repetir, recordar, hilvana constantemente nuevas palabras y reorganiza las viejas. Y como la mayor parte de nosotros sentimos y adquirimos experiencias solo a través del cerebro, vivimos exclusivamente de palabras y de repeticiones mecánicas. Indudablemente, esto no es creación, y puesto que no somos creadores, el único medio de creación que nos queda es el sexo. El sexo es cuestión de mente, y todo lo que es de la mente, si no se realiza, causa frustración. Nuestras ideas, nuestras vidas son brillantes, áridas, huecas, vacías. Emocionalmente estamos hambriados. Religiosa e intelectualmente somos torpes. Nos repetimos con frecuencia. Social, política y económicamente estamos regimentados, dominados. No somos felices, ni vitales ni gozosos, en el hogar, en los negocios, en la iglesia, en la escuela. Nunca sentimos el estado creador. No hay descanso profundo en nuestro diario pensar y actuar. Atrapados por todas partes, naturalmente, el sexo es la única salida. La única experiencia que se busca una y otra vez porque ofrece momentáneamente el estado de felicidad que resulta de la ausencia del yo. No es el sexo lo que constituye un problema, sino el deseo de volver a captar el estado de felicidad, que consiste en alcanzar y conservar el placer, ya sea sexual o de otra clase cualquiera. Lo que en realidad buscamos es la intensa pasión del olvido de nosotros mismos, esta identificación con algo en que nos podamos diluir completamente, puesto que el yo es pequeño, insignificante y una fuente de dolor. Consciente o inconscientemente, queremos desaparecer en la excitación, individual o colectiva, en los pensamientos elevados o en alguna forma grosera de sensación. Cuando procuramos escapar del yo, los medios de escaparnos son muy importantes, y entonces ellos también se convierten en problemas dolorosos. A menos que investiguemos y entendamos los obstáculos que impiden la vida creativa, que es la libertad del yo, no podremos entender el problema del sexo. Uno de los obstáculos de la vida creativa es el temor, y la respetabilidad es una manifestación de ese temor. Las personas respetables, las que se sienten moralmente obligadas, no se dan cuenta de la profunda significación de la vida. Están encerradas dentro de las paredes de su propia rectitud y no ven más allá de ellas. Su moralidad de vitrina, basadas en ideales y creencias religiosas, no tiene nada que ver con la realidad, y cuando se protegen con esa falsa moralidad,
viven en el mundo de sus propias ilusiones. A pesar de su halagadora y autoimpuesta moralidad, los hombres respetables también viven en confusión, miseria y conflicto. El temor es el resultado de nuestros deseos de seguridad. Nos obliga a conformarnos, a imitar a los demás, a someternos al dominio, y por lo tanto, impide la vida creativa. Para vivir creativamente, es necesario vivir con libertad, que es vivir sin miedo, y solo puede existir un estado creador cuando la mente no es prisionera del deseo, ni de la satisfacción del deseo. Es solo observando nuestras propias mentes y nuestros propios corazones con atención delicada que podemos desenmarañar los enredos de nuestros deseos. Mientras más reflexivos y afectuosos somos, menos puede el deseo dominar la mente. Y es solo cuando no hay amor que las sensaciones se convierten en un problema desesperado. Para entender el problema de las sensaciones, tendremos que enfocarlo no desde un solo ángulo, sino en todos los aspectos: educativo, religioso, social y moral. Las sensaciones han llegado a ser extremadamente importantes para nosotros porque hemos puesto un énfasis arrollador en los valores sensuales. A través de los libros, de los anuncios, del cine y de otros medios se acentúan constantemente las sensaciones. Las fiestas políticas y religiosas, el teatro y otras formas de diversión nos estimulan a buscar excitación en diferentes planos de nuestro ser, y sentimos deleite con ese estímulo. Fomentamos la sensualidad por todos los medios posibles, y al mismo tiempo defendemos el ideal de la castidad. Forjamos así una contradicción dentro de nosotros mismos, y, cosa rara, esta misma contradicción nos excita. Solo cuando comprendemos la persecución de sensaciones, que es una de las primordiales actividades de la mente, el placer, la excitación y la violencia dejan de ser un rasgo dominante en nuestras vidas. Es porque no amamos que el sexo y la búsqueda de sensaciones se ha convertido en un problema agotador. Cuando hay amor, hay castidad, pero el que trata de ser casto no lo es. La virtud es producto de la libertad y se manifiesta cuando hay comprensión de lo que es. Cuando somos jóvenes, nuestros impulsos sexuales son fuertes, y la mayor parte de nosotros tratamos de lidiar con esos deseos dominándolos y disciplinándolos, porque creemos que sin alguna clase de freno llegaremos a ser demasiado lascivos. Las religiones organizadas están muy ocupadas con el asunto de la moralidad sexual, pero nos permiten la violencia y hasta el asesinato en nombre del patriotismo. Nos dejan entregarnos a la envidia y a la astucia cruel y correr tras el poder y el éxito. ¿Por qué se preocuparán tanto con este tipo especial de moralidad y no atacan la explotación, la codicia y la guerra? No será porque, siendo las religiones parte del ambiente que hemos creado, dependen para su misma existencia de nuestros temores y esperanzas, de nuestra envidia y de nuestro separatismo, y así es el campo de la religión, como en otro cualquiera. La mente está prisionera de las proyecciones de sus propios deseos. Mientras no haya una profunda comprensión del proceso completo del deseo, la institución del matrimonio, como existe en la actualidad, en Oriente o en Occidente, no pueden dar respuesta satisfactoria al problema sexual. El amor no se crea firmando un contrato, ni está basado en el intercambio de placeres, ni en la mutua seguridad y confortación. Todas estas cosas son la mente, y es por eso que el amor ocupa una parte tan pequeña en nuestras vidas. El amor no es de la mente, es absolutamente independiente del pensamiento, con sus cálculos sagaces y sus demandas. Cuando hay amor, el sexo no es jamás un problema, y es la falta de amor lo que crea el problema. Los obstáculos y escapes de la mente constituyen el problema,
y no el sexo o cualquier otro asunto específico. Y es por eso que es importante entender los procesos de la mente, sus atracciones y repulsiones, sus reacciones a la belleza y a la fealdad. Debemos observarnos y darnos cuenta de cómo consideramos a los demás, de cómo miramos a los hombres y a las mujeres. Debemos ver que la familia se convierte en un centro de separatismo y de actividades antisociales cuando nos valemos de ella como un medio para la perpetuación de nosotros mismos, en beneficio de nuestra propia importancia. La familia y la propiedad, cuando se centralizan en el yo con sus deseos y ansiedades cada vez mezquinas, se convierten en instrumentos de poder y dominio y en fuente de conflicto entre el individuo y la sociedad. La dificultad en todas estas cuestiones humanas estriba en que nosotros mismos, los padres y los maestros, nos sentimos totalmente cansados y desamparados, confusos y desasosegados. La vida nos aplasta pesadamente y necesitamos que se nos conforte y se nos ame. Siendo pobres e insuficientes dentro de nosotros mismos, ¿cómo podemos impartir la verdadera educación a la niñez? Esta es la razón por la cual el problema principal no es el niño, sino el educador. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar completamente limpios si hemos de ser capaces de educar a los demás. Si el educador mismo está confundido, pervertido, perdido en el laberinto de sus propios deseos, ¿cómo puede impartir sabiduría o ayudar a enderezarle el camino a otro? Pero nosotros no somos máquinas que los expertos puedan entender y reparar. Somos el resultado de una larga serie de influencias y accidentes, y cada uno de nosotros tiene que desenmarañar y comprender por sí mismo la confusión de su propia naturaleza.